Hola, bienvenidos a Futura Mundus, este que es su podcast. Nosotros estamos aquí discutiendo temas importantes de relevancia en la sociedad. Los invitamos a unirse y ser parte de la discusión. El día de hoy estamos grabando nuestro episodio número 5 de la tercera temporada y nos acompaña Francis y Oscar. Francis, ¿cómo estás? Cuéntanos qué esperas de este programa, cómo has estado. Hola, ¿qué tal? Gracias otra vez por la introducción y estar aquí en Futura Mundus. Bien, me encuentro bastante bien, un poquito enfermo, como que me dio gripa, pero bastante bien, me siento motivado. Nada, como siempre espero disfrutar del podcast, de unas buenas conversaciones con ustedes, inspirarme un poquito y quedarme pensando en estos temas tan interesantes. Retomar un Excelente, poco lo muchas del... gracias, Francis. Aquí también estamos muy emocionados de empezar este quinto episodio. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Para ¿qué hacer un tal, Rui? seguimiento. Pues también muy bien, aquí emocionado de continuar con este proyecto, con este quinto episodio de Futura Mundos de la tercera temporada. Y pues también, igual que Francis, muy emocionado de platicar temas de interés para dejarnos pensando un poco, para reflexionar acerca de muchos aspectos de nuestra vida y seguir con esto, ¿no? Excelente. En el episodio pasado hablábamos un poco del poder institucional, en específico educativo de la UNAM, y quiero abrir con unos cuantos datos duros que dice que en México, de hecho, es en donde más se gasta, es en educación. Se gasta aproximadamente 4.6 puntos del PIB, de lo que produce el país, se gasta en educación. Para que nos demos una idea, países como Noruega gastan 5 puntos del PIB, Finlandia 5.7 puntos del PIB. Lo que dicen los expertos es que en educación se gasta suficiente y se invierte suficiente en México. La cuestión es que está mal distribuido, ya que hay en muchas escuelas carencia de cuestiones básicas, agua, baños, que aproximadamente el 63% de las escuelas no cuentan con servicios básicos. Nada más en Chiapas es el 27%. Cosas básicas como electricidad, baños, agua potable, etcétera. Como consecuencia de esto, el 30% de la gente está recurriendo a escuelas privadas a pesar de la precariedad social. Entonces se dice que en México no se gasta mucho, pero en educación sí se está gastando. Para que nos demos una idea, México nada más invierte 0.6% en defensa, 0.3% en orden público, 0.2% en recreación cultural, 0.1% en medio ambiente, 0.1% en vivienda y comunidad. Nuevamente en educación, 4.6%. Y me sorprendía esto porque, pues, ¿cómo es posible escuchar esto de que a los profesores no se les paga suficiente? Es algo que estuve reflexionando. Ustedes cuéntenme sus impresiones acerca de esto, porque pues bueno, la educación y lo que representa la UNAM, pues es que están teniendo esta autoridad y están teniendo una influencia gigantesca en el futuro de México. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? Sí, pues esos son datos muy, muy importantes los que comenta Rui. Yo no tenía claro cuánto más o menos se invertía en educación, pero sí, como había comentado en la UNAM, pues sí, se sabe, ¿no? Que hay mucho presupuesto. Yo creo que eso que comenta Rui acerca de los salarios bajos en los maestros, yo creo que tarde o temprano se ve reflejado en la educación, porque un maestro que tiene un salario bajo, como comentaba en otras ocasiones, tiene que buscar un segundo empleo, ¿no? Eso entonces va a llevar a que prepare un poquito menor peor su clase o que tenga otras cosas que hacer, ¿no? Otras actividades que realizar. Entonces, creo que si un maestro tuviera un salario más digno y que nada más se dedicara a ser maestro, podría pues transmitir mejor conocimientos y en todo caso
mejoraría la calidad de la educación. También aclarar que, por ejemplo, en la UNAM, si bien los maestros sí tienen salarios muy bajos, se escucha mucho que los directivos ganan mucho, mucho dinero. O sea que el presupuesto de la UNAM está distribuido, pues digamos, en las grandes cúpulas, acaparan mucho presupuesto y va disminuyendo conforme va bajando, ¿no? Pues el organigrama, y terminan los maestros ganando salarios muy, muy precarios. Y creo que, como decía, sí se ve reflejado eso en la educación, ¿no? Porque llegan maestros pues más cansados, peor alimentados, con otras condiciones que tienen que sobrellevar con un salario bajo, ¿no? Así es. Mal distribución. ¿Qué tal? ¿Tú qué opinas, Francis? Sí, no, totalmente. Yo tampoco sabía que ese era el nivel del presupuesto anual que se enfoca en la educación en México, que sí es bastante, o sea, casi a la par de uno de los mejores lugares con educación del mundo. Y, y es impactante esa noticia, como ver ese nivel de intención hacia nuestro país de darle todo ese peso a la educación y que, bueno, pensándolo un poco bien, creo que México sí ha estado elevando su posición globalmente en los últimos años. O sea, creo que ahora sí está más eh, posicionado México en un rango bastante como alto. Digo, todavía nos falta, pero creo que sí han habido bastantes cambios buenos en México en los últimos años, de lo que tan siquiera en mi vida me he percatado, y a lo mejor y también porque yo soy del 93 y la tecnología ha avanzado tanto. O sea, cuando yo estaba chavo no teníamos iPhones ni tablets ni nada de eso, entonces, o sea, solo eran las noticias. Y ahora, con toda la capacidad de información que tenemos de los celulares y todas esas noticias, creo que México sí se está dando un punto bastante bueno en la educación de diferentes ámbitos, de diferentes aspectos, pero claro, el hecho de que los maestros tengan sueldos bajos, exacto, o sea, afecta mucho la psicología de estar bien con uno mismo y poder de estar claro en la mente qué es lo que se va a enseñar y con qué objetivo, y que la infraestructura de las escuelas no tenga, o de la mayoría de las escuelas públicas no tenga lo básico como el agua, los baños y esas cosas, que es como lo primordial para poner atención en otras cosas y no estar en un modo urgencia y supervivencia. Siempre van a hacer que lo demás no tenga un interés inmediato, como para qué estamos preocupándonos de biología cuando tengo hambre, ¿me entiendes? O cuando tengo sed, o tengo que ir al baño y no sé, ¿me entiendes? Es preocupante en ese sentido, sin dudas. Eso es justo lo que argumentan los filósofos materialistas con respecto a lo que decíamos de la educación. Dicen, la educación no es lo más importante. Si vas a elegir entre buena educación y darle de comer a la gente, o que tengan un baño decente, un escritorio decente, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Y justamente, pues sí, la riqueza está mal distribuida. Ese es el ejemplo clásico en México, lo que decía Oscar, que pues, ¿cómo va a ser posible que mucha gente, bueno, poca gente gane mucho y pues todos los demás que tengan lo básico, ¿no? Y esto viene con ideas arraigadas en la política mexicana, que las tocaremos en otro parte del canal de Futura Mundus. Pero aquí justamente lo que me gustaría comentar es que justamente Futura Mundus, consciente de esta problemática, uno de los proyectos que más nos gustaría hacer es justamente pues tener unos cursos con expertos, porque de eso se trata. Aquí en Futura Mundus, en el podcast, podemos entrevistar, hacer entrevistas con gente que sepa de los temas, pero la verdad lo que más me gustaría sería contar con un experto en un área determinada,
y que nos dé una cátedra, una clase, y no solamente una, que nos dé nivel 1, nivel 2, nivel 3, y que podamos subir estas clases online para que la gente pueda aprender de esto. Creo que es una oportunidad hoy en día. Imagínense llegar con un profesor de doctorado que tenga uno, dos, tres doctorados, diferentes maestrías y decirle, oye, danos una cátedra de tres clases, tres niveles, unas 4 semanas o 2 meses y decirle, te vamos a pagar 30,000 pesos al mes, ¿no? Imagínense, yo creo que muy pocos profesores te dirían que no, así de, solamente vas a darnos lo que tú ya das en las universidades, pero vas a ganar mucho más, se te va a pagar directamente ese dinero y podemos subir esos cursos justamente a nuestro Patreon. Entonces, si les gusta esta idea, podamos juntos fomentar esto, porque imagínense, si le pagamos 30,000 pesos al mes a un profesor con doctorado, esto representa 300 pesos por cada 100 alumnos. O sea que des 100 pesos, que 300 personas tomen ese curso y ya tienen algo nivel maestría, algo nivel licenciatura, algo nivel doctorado, por niveles y que te lo puedas echar, ¿no? Eso me gustaría bastante aprender de la historia de México, análisis de política en México y en el mundo, incluso ciencia para programar. Me gustaría aprender a programar bots, cosas de ese estilo, ¿no? ¿Cómo ven este proyecto? ¿A ustedes les gustaría algo así, Francis y Oscar? ¿Y qué tema les gustaría tener? Si pudieran pagar o que nada más 300 pesos por tener a un doctor en una ciencia o conocimiento específico, ¿cuál ciencia sería esta que les gustaría aprender o tomar clases? Sí, pues me parece muy interesante esa propuesta que dices, Rui. Yo creo que por una parte ayudaría mucho a los maestros, ¿no? Porque yo conozco maestros que tienen doctorado que ganan muy, muy poco, ¿no? Y por otra parte, pues también estaría interesante tener una materia específica, así reducida de alguna temática. A mí me gustaría un poco hablar, si fuera así la oportunidad, a mí me interesaría de administración justo, de economía, una clase así, quizá que partiera desde lo básico, pero que se especializara, pero que hablara de economía. Eso sí. Bueno, yo justamente creo que es una idea y un proyecto bastante bueno y ambicioso y bastante, o sea, sin duda sería de lo más interesante para empezar. Pero retomando el tema de la educación y todo el presupuesto que se le está dando a la educación en México y el hecho de que los niños no puedan enfocarse en las ciencias políticas y entre otros de los cursos que se dan en las escuelas, creo que como no hay la infraestructura para eso, más bien, y retomando el tema de los capítulos anteriores sobre la educación y qué clase de educación se debe de dar, tiene mucho que ver con que tal vez y no debe de ser, en mi punto de vista, tan generalizado todo. Una que otra materia sí, pero como México y el mundo en realidad es tan diverso en muchos aspectos, o sea, y inicialmente climático, si yo me pusiera a pensar como a mí me gustaría, ¿cómo sería que yo iniciaría un cambio para ayudar a las personas o a los, sí, a las personas en general a qué? ¿Para qué es la educación en realidad? En mi punto de vista, es para vivir tu vida de manera plena, para que disfrutes la vida, ¿me entiendes? El conocimiento te da poder para poder disfrutar y vivir una vida plena sin estar en un constante sufrimiento y estrés, ¿no? Y pleno y estar en paz, saludable, con amor, aventuras. Cada persona ya le añadirá sus propias aspiraciones, ¿no? Pero básicamente paz y salud es una cosa que encapsula una buena vida de cajón, ¿no? No estar preocupado por si vas a tener que comer o si alguien de tu familia se enfermó o lo que sea. Entonces, partiendo de ese tema, yo creo que un sistema educativo poderoso
tendría que ver, por ejemplo, si estamos hablando de México, en reconocer la distribución. Primero yo empezaría con el clima, el medio ambiente que tiene. Y yo empezaría de esa manera, ¿no? Si estamos hablando de jungla, en la jungla hay cierto clima que tal vez la infraestructura de una ciudad no va a afectar como tanto en ese punto. Si estamos hablando de las montañas, es otro tipo de clima. Si estamos hablando del desierto, es otro tipo de clima. Del mar, es otro tipo de clima. Y ya entendiendo desde el punto de vista de cada uno de esos lugares, empezar a atacar con su agricultura, ¿me entiendes? Con su arquitectura, con la filosofía de ese lugar. La mayoría de la gente nace y muere alrededor de, o sea, toda su vida la vive en un rango de unos cuantos kilómetros desde donde nació. Entonces, que tengan conocimiento del medio ambiente donde viven las plantas de ese lugar, qué cosas pueden cultivar, qué cosas pueden comer, sin tener que estar a lo mejor pidiendo o absorbiendo todo eso del exterior. ¿Entiendes? Que lleguen cosas de Estados Unidos, que lleguen cosas de la Ciudad de México, que lleguen tal. O sea, obviamente cada uno con su punto. Y creo que ese es el tipo de educación al que yo me refiero, porque desde ahí se empieza a entender otro tipo de filosofía. No sé cómo ustedes lo ven. ¿Cómo ves estos comentarios, querido Oscar? Sí, me parece muy interesante. Justo en días pasados estuve investigando una palabra en árabe que se llama milá, que tiene diferentes traducciones, pero una de ellas es como las aspiraciones que tiene una persona en el mundo, ¿no? Entonces, como enlazando un poco al tema que estamos tratando de la educación y de la UNAM particularmente, creo que una educación como así, digamos, pues digamos, tan globalizada que ahora vivimos, pues sí termina por modificar nuestras aspiraciones, nuestra milá, digamos. Porque sí es cierto lo que comenta Francis. O sea, en la educación, yo también soy un poco de esa idea que debería ser como más de la zona donde estás, ¿no? Como más adaptada a tu país, a tu cultura, a tus medios, a tus recursos naturales, a muchas cosas que suceden en tu área, ¿no? Sin embargo, estudiamos de otros lados del mundo cosas que ya no mencionar que son impuestas, sino que son como ya muy, pues sí, parte de esta globalización, ¿no? Entonces creo que una educación de este tipo terminaría por eh, ir un poco en contracorriente de estas pues, aspiraciones que se nos han impuesto, ¿no? A partir de la educación, a partir de otras esferas sociales de las que tenemos, ¿no? Yo creo que de niños se nos pregunta muchas veces, ¿qué quieres ser de grande? Creo que si se hiciera un estudio serio al respecto, coincidiría mucho, mucho. Entonces me pongo a pensar, ¿realmente todos queremos lo mismo o realmente es como la influencia pues, de los medios de comunicación y en este tema de la educación lo que nos hace, digamos, moldear nuestras aspiraciones, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, como la propuesta de una educación más particular, cambiaría un poco las reglas de este juego, ¿no? Sí, de hecho hay datos interesantes con respecto a esto de cómo los jóvenes hoy en día lo que quieren es ser TikToker, creador de contenido, que pues bueno, no sería mal, ¿no? Es incluso lo que estamos haciendo en este canal. El problema viene cuando no es nada específico. De creador de contenido, ¿de qué? Pues se están refiriendo a ser famosos y grabar, pues básicamente cualquier cosa, ¿no? Podría ser algo productivo como podría ser no productivo. Y ahí es donde radica el problema. Antes era más específico, de querer ir en un sentido, de ser doctor, ser bombero, ser médico. Y ahora todo eso se está reduciendo, ¿no? Entonces hay datos interesantes al respecto de eso. Y sí, bueno, estamos hablando de, me parece que podemos desglosarlo en dos temas, porque está la educación básica y está por otro lado la educación superior. La pregunta de qué querían ustedes, pues sí va más en torno a la educación superior, porque ya somos gente pues que es de la minoría más preparada, pero también está la parte de la educación básica. Ahí en la educación básica pues sí entraría pues lo mínimo elemental, ¿no? Y ahí hay cosas interesantes surgiendo como las escuelas Montessori, que son pues cosas prácticas. A los niños no les enseñan matemáticas, les enseñan a limpiar, les enseñan a hacerse cargo de sus cosas, a ser independientes, a regar las plantas,
a la actividad motriz, tanto fina como algo más. Básicamente les construyen una ciudad o una casa a su tamaño y les enseñan a partir las verduras, a usar vasos de vidrio, a usar cuchillos, a usar para que sean independientes, limpian sus propios zapatos y primero son autosuficientes ellos mismos antes de pues enseñarles algo específico de reglas del lenguaje, reglas de matemáticas, porque las matemáticas y el lenguaje en ese nivel lo aprenden justamente con el juego o con el trabajo, sacan tablas, pueden organizar, pueden doblar la ropa, pueden pintar, pueden dibujar, usar acuarelas, y ellos van explorando la casa en diferentes niveles, ¿no? Entonces, en esa parte, pues sí, se les cuida simplemente que tengan un buen lugar, algo limpio, baños, comida, y se les preparan los materiales a su nivel. Eso en educación básica, pero bueno, en educación superior, Francis, ¿qué cosa te gustaría, así que digas, un doctor que me dé una clase nivel uno, nivel 2, nivel 3, en nivel superior, ¿qué te gustaría? ¿Qué pondrías sobre la mesa para Futura Mundus? O sea que, por ejemplo, dame un ejemplo, como, Para mí me gustaría historia de México, análisis político, ciencia para programar bots para empresas, que te contesten mensajes y todo eso. O sea, cosas productivas de esto de los bots, ¿no? Como yo, siendo una MIPYME, una empresa pequeña, pues puedo tener acceso ya a programar un bot que conteste mensajes y que me ayude a las ventas, ¿no? O algo que también me gustaría muchísimo poner en el mercado, enseñarle a la gente a hacer instalaciones de paneles solares, de calentadores solares, de generadores para las casas, algo tanto teórico como práctico, ¿no? Y que en un curso vean temas eléctricos principales, ¿no? Pero ya en el nivel práctico. Y luego ya instalación de un panel solar, dónde comprarlo, qué cosas ver y luego qué herramientas necesitas, qué cosas tienes que fijarte y cualquier persona que se eche este curso que puede durar varios meses pueda terminar poniendo sus propios paneles solares e incluso cobrando a sus vecinos por la instalación. ok, un curso así como para Futura Mundus, eh, como retomando este tema de lo de la educación, eso me parecería interesante, algún curso de historia sobre, sí, de México, como alguna especie de sociología, tocando puntos desde ese medio ambiente. Eso me parecería algo bastante interesante. No sé si exista algo de eso, pero que sea como entender cómo funciona y cómo se va manejando la cultura dependiendo de la geografía, dependiendo del clima de algún estado, por ejemplo, Chiapas. La cultura de Chiapas es diferente a que la cultura o las personas actúan de manera diferente de la Ciudad de México, que los de Chihuahua, que los de Guerrero, que los de Oaxaca, y por qué, la historia de por qué va pasando ese cambio de toma de decisiones me parecería interesante algún tema de ese estilo. Ahí Oscar tiene más expertise en el tema. ¿Tú conoces algo en específico que se refiere a esto? Sí, pues sí, es toda la materia un poco de antropología social, ¿no? Como ver las diferentes culturas de cada comunidad, de cada lugar del mundo, cómo interactúan entre ellas y sobre todo en la educación, yo creo que sí hay esfuerzos, ¿no? Sí hay esfuerzos desde el gobierno pues para llevar a cabo un poco esta educación al nivel, bueno, digamos, particular en la zona que se está impartiendo, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas hay campañas de y les instruyen a las mujeres, ¿no? Cómo cuidarse y todo eso. Sin embargo, he escuchado también que no les interesa eso a las mujeres, ¿no? Como que ellas tienen, obviamente conocen tienen este tipo de conocimientos, pero desde su cultura, ¿no? Ancestrales, saben cómo cuidarse.
Entonces llega de repente el gobierno y les dice, mira, es que esto y lo otro, como que sí queda un poco fuera de, pues de lo que a ellos les interesa, ¿no? Entonces creo que aquí hay un problema importante en cómo aterrizar justo conocimientos a partir de los que ya hay, ¿no? Pues de cada comunidad que ya tiene sus propios conocimientos. Sí, eso es parte importante a tomar en cuenta, que siempre pasa y ahí entra la antropología, que es básicamente lo que también quería tocar desde el podcast pasado, la relevancia, influencia de nosotros mismos en la sociedad genera cambios estructurales. Inclusive así es como con el pasar del tiempo se crean hábitos que derivan incluso en cultura. La cultura de ciertos lugares se deriva específicamente pues de las prácticas que ellos hacían, hábitos conjuntos. Básicamente ahí es donde reside este poder, ¿no? Nosotros con nuestros hábitos tenemos esos hábitos porque los ejercemos en la realidad, en este mundo, en donde vivimos. Y eso se convierte en un hábito familiar. Y ese hábito familiar se convierte en una cultura familiar. Y esa cultura familiar permea en la sociedad y puede llegar a generarse, pues, la cultura nacional o de identidad, ¿no? Y ahí es donde se juntan justamente estos temas, ¿no? Y tocaba el tema de la educación con respecto a esto, porque creo que lo que hace falta mucho es justamente la responsabilidad ciudadana de nosotros para tomar las riendas de esto con programas sociales eficaces, básicamente ejercer la verdadera democracia. La democracia a nivel de cancha, como bien dijimos, pues tenemos democracia, sí, pero en las esferas grandes y esto pues es en teoría justamente, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en México es, pues, solamente los partidos pueden decidir esto, ¿no? Lo que está muy interesante es lo que hacen, por ejemplo, en Cuba. Cuba tiene un nivel de democracia a nivel de cancha de los más altos en el mundo. Y es que ellos pueden votar por sus vecinos para que sus vecinos los representen en un consejo de vecinos y luego de esos consejos de vecinos, ellos tienen un representante que los representa en el municipio o en la ciudad y así se va permeando por niveles. Lo que creo que hace falta mucho en México y en Estados Unidos es eso, porque básicamente es la democracia es solamente para presidentes, gobernadores, y no los conoces, no sabes ni dónde viven, no sabes ni dónde estudiaron. En cambio, a nivel de cancha, sí es como de que, mi vecino es el que nos representa. La democracia a nivel de cancha, justamente, ¿no? ¿Tú qué opinas, Francis? Siento como que exacto, o sea, democracia a nivel de cancha, y es que todo de lo que estamos hablando me recuerda mucho y me inspira mucho, eh, ese documental que me enseñaste hace unos años, el de The Man, el documental del mundo futuro, de del mañana. Se me hace de lo más interesante porque la educación que yo creo que es la más poderosa y necesaria en nuestra civilización tiene que ver a nivel de cancha, como dices, tiene que ver a nivel local. Si lo local es poderoso, si lo local es, eh, ¿cómo se dice? Que tiene potencia, que tiene movimiento, que puede ser sostenible, que puede ser independiente de cierta manera, producen lo que necesitan y saben qué es lo que necesitan y cubren cada una de esas necesidades básicas localmente, se puede expandir también. Y yo creo que ahora en esta época, y siempre es algo que podría pasar, algún, alguna catástrofe, alguna guerra, algún meteorito, alguna cosa que pueda afectar
a todo el mundo, ¿cómo le va a hacer una ciudad o un vecindario o algo para sobrevivir de cierta manera? Porque todos nosotros dependemos de cosas que no sabemos hacer. Conseguir la carne de cierto lugar, las verduras, vamos al súper, todas esas cosas están en nuestro exterior, ¿no? O sea, como saber usar algo de electricidad o armar unos paneles solares, todas esas cosas están en nuestro exterior y parece que solo estamos caminando y siguiendo una filita para acomodar una cosa y otra, en vez de decir, ah, ok, si necesito esto, no solo sé que puedo ir al súper y comprarlo ahí. Porque si entendiéramos ese concepto, a lo mejor y tomaríamos otro tipo de medidas. ¿Entiendes? Que sí, que el documental de Man lo tiene muy presente, ¿no? Sí hay vecindarios en donde hay eh, cultivos para ese barrio, ¿no? Este es el cultivo de Así esta es. zona, ¿no? O sea, sí hay lugares que se están haciendo eso, pero no es lo común, ¿entiendes? Lo común sigue siendo ir al súper, lo común sigue siendo ir así, Así es. ir a la escuela y, ¿me entiendes? Como que Así es, justamente por eso en Futura Mundus promovemos esta parte de tomar el poder nosotros, hacer estos cambios en nosotros mismos y en la sociedad. Oscar, por favor, tus comentarios finales para cerrar el programa. Pues nada, Rui, muy interesante, la verdad. Nada más quisiera comentar algo rápido acerca de lo que hablas de la democracia. Hay un autor, bueno, es un político que es Muammar Gaddafi, líder libio, que tiene un libro muy interesante acerca de la democracia, se llama Libro Verde, y hace una crítica de que la democracia, como bien dice, solamente es como para sostener regímenes políticos, ¿no? Dice que mientras más va aumentando la democracia, digamos, se va desrepresentando más a la gente. Es decir, por ejemplo, aquí Morena y el PAN se pelean. Entonces, Morena gana con el 50%. Ya hay un 50% que ya, ya no está representado. Dentro de Morena hay otra lucha de facciones. Entonces, digamos, hay dos candidatos, entonces hay otra desrepresentación y que así va avanzando, que realmente los gobernantes terminan siendo una cúpula muy reducida, ¿no? Que no representan los intereses de las mayorías. Yo creo que es un tema muy interesante hablar de la filosofía política y de la ciencia política y de la democracia en particular, Rui. Así es, muy interesante y lo podremos tocar en el siguiente capítulo. Francis, Oscar, muchas gracias por su tiempo. hasta luego, buen día. Hasta luego, que estén bien.